días. Es que yo tengo una mala experiencia con los micrófonos y estas salas siempre me fallan. Buenos días a todos, muchas gracias por vuestra presencia. Y bueno, está conmigo Manuel Soroa, vicepresidente de la Fundación Universitaria de San Pablo CEU. Y vamos a decir unas palabras, bueno, para introducir un poco el ciclo. Yo quería empezar diciendo que estoy muy satisfecho y que la asociación estábamos francamente satisfechos por esta segunda edición. El año pasado fue un experimento junto con el CEU, con San Pablo CEU, de hacer estas sesiones para patronos, y poníamos mucho énfasis, y creo que lo debemos seguir poniendo, que las sesiones son para patronos, porque no es que no puedan venir más que patronos, pero es muy importante que vengan patronos, porque la verdad es que teníamos una experiencia de hacer actos orientados al buen gobierno y a los órganos de gobierno y a la actividad de patrono, y normalmente los que solían venir eran más gestores que patronos. Y eso yo creo que en el fondo era seguramente una debilidad nuestra de no llegar a los destinatarios naturales, pero también creo que había una parte, por no tener nosotros toda la culpa, que seguramente todavía ocurre, que no siempre las personas que forman parte de patronatos, todos pertenecemos a muchos patronatos, siempre lo consideramos un honor el poder participar en el patronato de fundaciones, instituciones importantes, pero no siempre somos conscientes de lo que eso significa en cuanto por supuesto, a la responsabilidad personal, pero tampoco eso es muy importante para cada uno, pero sobre todo desde el punto de vista de la institución en la que uno está, el conocer bien el papel del patrono, el papel de los órganos en los que se está, y no confundirlo con otros, es muy importante. O sea, distinguir el gobierno de la gestión siempre ha sido importante, pero creo que cada vez somos más conscientes de la importancia. Y como el año pasado la experiencia fue muy positiva, pues este año hemos organizado este ciclo que tiene cinco capítulos. El primero de hoy, la idea es tratar del Código de Buen Gobierno como elemento de responsabilidad social fundacional. Ahora diré alguna cosilla. La siguiente está orientada a la transparencia y la comunicación, fundamental. Las dos cosas yo creo que son las dos caras de la misma moneda, hay que ser transparentes, y si no lo comunicas es que la transparencia pues no se sabe. Pero sobre todo yo creo que es muy importante la transparencia en todas las operaciones. El Consejo Asesor como órgano fundamental, que a veces también se puede confundir con el patronato, y son cosas distintas y complementarias. Y luego, finalmente, hay una sesión que esta vez no es la primera, y no es la responsabilidad. ¿Cómo se ejerce el cargo de patrono? Bueno, pues está bien primero reflexionar sobre las funciones de los órganos, y para luego entrar con más precisión en el papel del patrono, y luego una última sesión que va a ser pues más de reflexión sobre los nuevos retos y los cambios en los que estamos inmersos con las fundaciones, tanto desde el punto de vista de la demanda social y de los cambios sociales que exigen más actividad fundacional, como desde el punto de vista del impacto que tienen las nuevas tecnologías, la revolución digital y todo lo que va a su alrededor en el cambio de organizaciones, en la gestión de organizaciones. Yo quería solo, aparte de, por supuesto, agradecer muchísimo a la Fundación San Pablo CEU, con quienes trabajamos en muchas actividades, y yo creo que muy bien y muy satisfactoriamente. Digamos que la asociación, la parte de formación es una de las actividades más importantes, y en esa formación el CEU es un partner privilegiado por la experiencia, por el trabajo que llevamos hecho juntos y por los resultados de los que podemos presumir, creo que las dos partes. Y por eso le quiero agradecer este ciclo, esta dedicación y este compromiso con todo lo que hacemos desde aquí. Y en esta primera sesión, que yo creo que es muy importante por la materia, el Código de Buen Gobierno, y nos van a acompañar personas muy cualificadas
que nos hablarán del Código de Buen Gobierno, pero yo creo a mí personalmente, que me parece muy bien que hablemos del Código de Buen Gobierno y que se elaboren códigos de buen gobierno, pero creo que es mucho más importante hablar del buen gobierno, y en el sentido de que con todo, o sea, con todo cariño, con todo respeto y con toda, reafirmando la necesidad y la conveniencia de los códigos, a mí me pasa en esto un poco como también me pasa con la cuestión de la responsabilidad social corporativa, que en el sentido de que me parece fundamental, y en buena parte, como digamos durante mucho tiempo, para que la RSC fuese algo que estuviese presente en las empresas, se dijo, bueno, es bueno que se tenga la responsabilidad y que se ponga en un informe. Y creo sinceramente que en muchos casos el trabajo no voy a decir de muchas, pero digamos de algunas empresas, al final el objetivo es hacer el informe anual, y no y el informe tiene que ser lo que demuestra lo que se ha hecho, pero no es en sí mismo el fin de hacer el informe. Y aquí me pasa un poco lo mismo. Yo creo que tener un código es importante, pero lo que es más importante es tener claro que hay que tener un buen gobierno. ¿Qué es con un código? Estupendo. Pero si nos centramos solo en el código, el riesgo de decir, hagamos un código, lo enmarcamos en letras de oro y y lo ponemos allí en la sala del patronato. No, yo creo que eso está muy bien, pero se puede tener muy buen gobierno sin tener el código. Pero no quiero decir no se hagan códigos, háganse códigos, pero por favor, no nos olvidemos que lo importante es tener principios de buen gobierno bien metidos en el ADN de las organizaciones. Así que yo no sé si os voy a estropear con esto la mesa, pero no quería no decirlo. Así que sí. Y bueno, yo esto es lo que tenía que decir, y le paso la palabra a Manuel Soroa, que seguro que tiene cosas más importantes e interesantes que decir. Muchas gracias, Manuel. Sí, Buenos días a todos. Yo les voy a trasladar muy brevemente unas cuantas ideas fuerza que oí y que escuché con toda atención recientemente en el último Consejo de Patronos que se celebró hace muy pocos días, y en el que oí y aprendí cosas muy interesantes que creo que pueden ser de utilidad para todos ustedes. En primer lugar, hay que destacar una idea que, aunque sea políticamente incorrecta, creo que es cierta. Es la siguiente: los gobiernos de cualquier signo político nunca ven con buenos ojos a las fundaciones. Sobre todo, no nos engañemos, Hacienda. Justicia nos ve con ojos tal vez más comprensivos para nuestras aspiraciones como fundaciones. Aún así, Justicia tiene preparado desde hace varios meses, un anteproyecto de ley de fundaciones que tiene el gravísimo defecto, al entender del Consejo de Patronos, de estar trufado de intervencionismo estatal. Por otra parte, se destacó en esa reunión algo que es preocupante, y es el auge, el incremento atroz de las fundaciones públicas. Yo creo, como jurista, que las fundaciones públicas suponen algo contra natura, porque la naturaleza de las fundaciones es eminentemente privada. Las fundaciones públicas son, si vale decirlo así, un contrasentido. Por otra parte, se puso de relieve que hay y que debe promoverse un proceso de fusión de fundaciones. Existe actualmente, lo acabo de mencionar, un Consejo de Patronos. Pues bien, hay que dar a ese Consejo el vigor y la actuación positiva que hasta el momento me parece que no ha tenido, o no ha tenido el suficiente. Nuestra asociación, la Asociación Española de Fundaciones, no debe permitir, y en esto enlazo con lo que ha dicho Javier Nadal, no debe permitir
que en ella, en la asociación, entren fundaciones que incumplen requisitos y exigencias legales. No vale decir, como soy fundación, entro en la Asociación Española de Fundaciones. No, usted entrará cuando sea una fundación seria, rigurosa y que acate plenamente las exigencias legales. En cuanto al Código de Buen Gobierno, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Javier Nadal. Únicamente resaltar algo que él viene diciendo desde que yo le oigo, desde que yo aprendo con él, y es que las fundaciones deben ser no solo transparentes, voy más allá y es una idea que aprendí el otro día, debemos ser ejemplares. Hay que publicar detalladamente en qué se gasta nuestro dinero y cómo se gasta. Y esto es lo que muy brevemente quería decirles y, por supuesto, agradecer a todos ustedes su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora simplemente anuncio que intervendrán Javier López Galiacho, profesor de Derecho Civil y director de Responsabilidad Corporativa del Grupo de SGT, Joan Mondragona, profesor de Ética Empresarial de IESE, Ignacio Manguren, patrón y secretario de la Fundación Valia, Santiago Martínez Guerrero, secretario de la Fundación Iberdrola, y les va a moderar Javier Garilletti, director general de la Fundación Sanidad. Así que tenemos el propuesto. Por favor, aparatos móviles. Buenos días. Primero, muchísimas gracias a Javier Nadal y a las fundaciones por invitarme a moderar este debate. Yo creo que estoy aquí porque soy una fundación joven y pequeñita. Es una fundación que lo primero que ha hecho nada más constituirse es poner el foco en el tema del buen gobierno y la transparencia, de modo que mientras estamos lanzando nuestro plan de acción se haga público a todos los interesados quiénes somos, qué vamos a hacer, quiénes son nuestros patronos y cuando estén publicado el plan de acción, cuál es el plan de acción y cómo se va a financiar, pensando que al final, hoy por hoy que no es transparente, no va a tener realmente reconocimiento del mercado. Entonces, yo no sé si profundizar mucho más en el currículum, porque al final sí no son muy largos. En el caso de todos ellos, aunque Javier ha hecho una introducción, son personas que concilian un conocimiento del mundo de la empresa y sobre todo un conocimiento del mundo de las fundaciones y del mundo del papel de la empresa y la sociedad, esa relación que es tan importante, ¿no? Desde el mundo académico, como puede ser Joan o puede ser Javier, que son profesores, o el mundo puramente empresarial y lo que son los patronatos, los secretarios de los patronatos, que son al final elementos centrales como son Santiago y Ignacio, ¿no? Entonces, la primera pregunta que quería plantearles, y les pedí ayer que lo va a ser más fácil si en lugar de hacer presentaciones en PowerPoint tuviéramos una serie de grandes preguntas en donde pudiéramos tener nuestros puntos de vista. La primera, y yo creo que podemos ir haciendo, Santiago, una ronda así, es si realmente, primero, si es relevante, por qué es relevante todo el tema del buen gobierno, los estudios de buen gobierno para las fundaciones, y dónde crees que está el foco, o cuál debería ser el foco en ese modelo. No sé ahí.
Está apagado. Pues dar las gracias porque Está apagado. Como es fácil y sencillo. Ese que lo vale. Sí. Allí sí, de cámara dice que sí, pero el resto... Bueno, pues muchas gracias, decía, a la Asociación Española de Fundaciones y al CEU por participar en esta mesa redonda. Desde un punto de vista solamente de la experiencia, ¿no? Como se ha dicho al principio, desde mi puesto a tiempo parcial como secretario de la Fundación Iberdrola, y donde pues, pusimos en marcha un código de buen gobierno de la Fundación, en el bien entendido, y como decía anteriormente el señor Nadal, de que no es simplemente un texto. Efectivamente, si vamos a un texto para ponerlo en letras doradas, no va a servir para nada. Muchas veces que cuando todas estas también sociedades, en muchas ocasiones, hay unidad de cumplimiento que no es de cumplimiento, es de cumplimiento, porque al final lo que estás haciendo, reflejando en el informe anual, es preparar todo el año para cómo voy a mentir o cómo voy a engañar, o bien a la CNV o bien a los órganos reguladores. Yo creo que el buen gobierno, con independencia de si está codificado o no está codificado, es algo a día de hoy imprescindible, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viviendo un cambio de ciclo, un cambio de era. Se ha producido el fenómeno en las sociedades mercantiles y se va a producir también en el ámbito de las entidades fundacionales o de las entidades o asociaciones sin ánimo de lucro. Desde el punto de vista de la gestión, desde el punto de vista del compromiso que tienen que asumir estas entidades frente a los que son destinatarios de su actividad. Pensemos que en el ámbito de las sociedades anónimas hay unos socios, hay unos accionistas ante quien rindes cuentas anualmente. En definitiva y en teoría, existiría la posibilidad de censurar la gestión social que se ha venido realizando, ejercitar la acción social de responsabilidad o dirigirse contra los propios administradores. Si esto se produce y todo el modelo de buen gobierno y de transparencia se ha ido implementando y desarrollando en las sociedades mercantiles donde existe un control directo por parte de los propietarios, ¿cuánto no se debe producir en unas entidades en las que existe una voluntad del fundador, o de un conjunto de fundadores o de una entidad que la ha fundado, y cuya responsabilidad de los patronos es llevar a puro y debido efecto aquella voluntad del fundador? Desde el punto de vista de la aplicación de las normas de buen gobierno, yo entiendo que es imprescindible no solo para garantizar el cumplimiento y la finalidad para la que ha sido creado ese ente fundacional, esa entidad patrimonial destinado a la consecución de un fin de interés general, como dice el artículo 34 de la Constitución, sino para los propios patronos. Estamos, como decía antes, en un cambio de ciclo, donde se están incrementando paulatinamente el ámbito de responsabilidad de los gestores. Hace unos años existía la máxima de que las personas jurídicas pues, no pueden delinquir, pero cada vez se va modificando y el Código Penal hoy es posible la posibilidad de delinquir las personas jurídicas y se incrementa la exigencia de responsabilidad, como yo creo que debe ser, de aquellas personas que son las encargadas del día a día y de la gestión de las entidades y de las personas jurídicas. Eso que, como digo, se produce en el ámbito mercantil, donde al final tienes unos accionistas que sancionan tu actuación, que sancionan o que pueden exigir tu responsabilidad, cuánto no en el ámbito de las fundaciones, donde existe un control, que podamos ponerle todas las comillas que queramos, a través del protectorado. Pero todos sabemos que el control del protectorado, pues al final son una serie de medios bastante o un poco limitados. Luego, por lo tanto, para mí la existencia del buen gobierno es en dos esferas. Uno, para garantizar el buen cumplimiento de la finalidad para lo cual la fundación ha sido creada, y en una esfera de los propios patronos como propia responsabilidad y ámbito de cobertura de los patronos frente a la actividad que están desarrollando a los destinatarios de la fundación. Buenos días, gracias también por la invitación. Yo me siento un poco el raro del equipo, porque en mi currículum no aparece nada de fundaciones ni asociaciones. Estoy en alguna fundación, asociación, asimilado, a título personal, más bien pequeñitas, con lo que esto también implica de diferencial. Y no podría haber dicho yo mejor que Santiago lo que quería decir, o sea que ya se lo paso al siguiente. Pero a mí me parece, estoy también muy de acuerdo con lo que decía Javier respecto a la importancia del buen gobierno, no del código de buen gobierno, ¿no? Gobernar bien, ¿no?
quizá también con esta idea del cambio de ciclo, ¿no? A mí me parece que un poco la tendencia social, lo que estamos viviendo, es que el mundo de lo profit y el mundo de lo non-profit cada vez se está diluyendo más, ¿no? No solamente los modelos de gestión y los modelos de entender un entorno y otro, sino también pues después en cosas muy del día a día y muy operativas, ¿no? Con lo cual, de alguna forma, conceptos o herramientas que antes eran muy de profit, pues también se están empezando a ver o se están volviendo más normales también en el mundo del non-profit, ¿no? Y todo este tema del buen gobierno y de los códigos de buen gobierno, pues también van por ahí, ¿no? Entonces a mí me parece que como primera idea un poco más de fondo, ¿no?, es esta idea de que las fronteras cada vez están menos claras y que por tanto también eso también permite distintas relaciones o relaciones nuevas entre un entorno y el otro, ¿no? A mí me parece que también es importante caer en la cuenta de que no basta con buenas intenciones, ¿no? Y que, bueno, pues porque se supone, ¿no?, que en general quien se implica en el mundo de las asociaciones, fundaciones, etcétera, pues tiene como una buena intención, ¿no? Que habrá quien tenga agendas ocultas, pero serán muy ocultas, ¿no? Ahora, la buena intención no basta, ¿no? Y entonces el combinar las buenas intenciones con acciones, y con gestiones y con hechos y con políticas y con herramientas, etcétera, también es muy bueno, ¿no? O sea, hay que darle a la buena intención un poco de esqueleto, ¿no? Por eso, aunque lo importante es el buen gobierno y no el código de buen gobierno, el código de buen gobierno es una herramienta y un esqueleto muy bueno para formalizar y para dar un poco de estructura al buen gobierno. ¿En qué poner el foco? Yo coincido también con lo que decía Santiago de la importancia de la misión y de la importancia de tener claros los porqués, ¿no?, y los para qués. A mí me parece también en el momento coyuntural en el que estamos, me parece que también es importante todo lo que tiene que ver con el aspecto financiero, ¿no?, y obtención de recursos y toda la parte financiera de las asociaciones, ¿no? Pues porque en época de crisis, pues los modelos de obtención de fondos han cambiado, en algunas fundaciones habrán cambiado sustancialmente, y eso habrá implicado también tensiones y formas de hacer distintas, ¿no? Y luego también está creo tener muy claras las responsabilidades de unos y otros, ¿no? Me parece que en ese sentido también parte del buen gobierno es saber muy bien cuáles son las distintas responsabilidades de los distintos órganos y de las distintas posiciones dentro de las fundaciones, ¿no? Y parte de los códigos de buen gobierno tiene que ser también delimitar esas funciones, ¿no? Los actores, sí. Es que hay que ser actor un poco para que se oiga. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias. De bien nacidos es ser agradecidos. Presidente, gracias por darnos la oportunidad. Y gracias también al CEU. No he sido anunciado en los carteles como patrono de la Fundación. Veo aquí mis compañeros. Y también quiero agradecer el trabajo que se ha hecho para tenernos hoy aquí en este acto por dos personas que a lo mejor no aparecen en los focos, pero se les debe un trabajo, como es Isabel Peñalosa y también a Juan Luis Jarillo por parte del CEU. Muchas gracias por todo lo que hacéis para la formación, por el buen gobierno de las fundaciones. Decía Azorín que vivir es volver a ver. Yo hace unos días recibo una llamada en el despacho de Saarbrücken. Saarbrücken es una pequeña localidad entre la frontera de Alemania y Francia, y ahí estuve un mes cuando realicé mi tesis doctoral, y me dice mi asistente que me llamaban desde allí. Bueno, pues era una editorial que se había interesado por un titular de un artículo mío en la revista vuestra de la Asociación Española de Fundaciones, que me pidió en su día Eduardo El Río, que se llamaba Hacer el bien, sí, pero muy bien. Y eso es, bueno, me llamaba por una cuestión que no viene ahora al caso,
pero siempre hemos tenido ese lema: si se hace el bien, que se haga muy bien. Y más en el terreno de las fundaciones. ¿Por qué? Lo apuntaba antes Santiago en su intervención. Estamos hablando de un reconocimiento constitucional a una labor. Ocurre también con el mundo de las asociaciones, pero aquí se dice que tienen que ser de interés general. Se están gestionando bienes de altísimo valor por parte de las fundaciones, como es la educación, como es la dependencia, sobre todo en aspectos donde el Estado, por falta de recursos o también por falta de interés, y apunto lo que ha dicho también el profesor Soroa, esa necesidad de no intervencionismo estatal en un campo que tiene que quedar a la iniciativa privada. También hay que recordar que estamos ante un sector con un tratamiento fiscal favorable, tanto para la entidad como para los que aportan dinero, para los que aportan donaciones a las fundaciones. Estamos hablando también de un sector que hay que hacerlo bien y muy bien, porque también hoy en día menos recibe ayudas y subvenciones públicas, y además por una cuestión que me parece básica. Lo decía en esa magnífica obra en 1922 don José Ortiz Gasset, La España invertebrada. Él denunciaba en esta obra, recopilación de sus artículos desde 1920 en el diario El Sol, tristemente desaparecido, que España había tenido un déficit de vertebración a través de las entidades del tercer sector, como las llamaba entonces, es decir, una burguesía fuerte que hubiera creado buen asociacionismo, una burguesía al estilo americano que hubiera creado fundaciones donde el Estado quedara fuera del escaparate. Y él lo decía muy bien, el problema de España es que en el escaparate permanente está la política y no está la sociedad civil. Bien, empresas que han hecho los deberes, se comentaba también por parte de Santiago, pero en cambio esos deberes que se han hecho en materia de buen gobierno parece que en las fundaciones aún queda bastantes cosas por hacer. Incluso se ha dicho que el derecho de fundaciones, el derecho de asociaciones es la hijastra o el hijastro, que no se me enfade nadie, del derecho corporativo, o también la cenicienta del derecho corporativo. Una crítica a la ley de fundaciones del año 2002. Un ámbito tan importante como el patronato no se puede liquidar como un mal torero una faena con 4 pases. Pero ha ocurrido una cosa peor. Un intento como es un anteproyecto de ley de fundaciones. No puedes tratar el buen gobierno, no puedes tratar ese patronato, que mírenmelo por el lado bueno, es como ese ordenador, el HAL 9000 de una odisea en el espacio, pero no tan malo, mucho mejor. Y no se puede liquidar con 2 artículos. Incluso recuerden ese artículo 22 del anteproyecto donde se dice que las fundaciones pondrán a disposición una web y luego con ese primo pobre de la web mete un hermano tan importante como se dice que deben tener códigos de buen gobierno. Muy rápidamente, el buen gobierno, sea en una empresa, sea en una fundación, se basa en 3 pilares. Primero, autorregulación. Y siendo tan escasa la regulación legal de ahora y la que puede venir fuerte, la que puede venir después, tenemos un amplio margen para configurar, bien a través de estos códigos de buen gobierno o de otras formas que se puedan dilucidar, cómo se debe regular esa almendra central de toda fundación que es su patronato, la selección. No debe haber patronos floreros, debe haber patronos implicados. Eso, yo que estoy dando aquí clase en el máster vuestro, es una de las cosas que más se quejan nuestros alumnos, que son los que trabajan en la fundación, esos patrones de gobierno de salón, de toreo de salón, que no se manchan el traje por las fundaciones. No todas, pero sí que ocurre, y lo dicen ellos, en muchas de ellas. En segundo lugar, el ámbito de la lealtad por parte y la diligencia por parte de los funcionarios, de los patronos. Es mejor entregar la placa y la pistola como el policía bueno que estar simplemente en una nomenclatura, en una relación de patronos. Quien está en un patronato debe implicarse por la fundación. Sí que es cierto que no se cobra. Esto no sé si saldrá en el debate, pero mientras, y hablaba Santi de los consejos de administración de las empresas, ahí podemos estar hablando de casi una media en empresas del IBEX 35 rondando los 200.000 euros por pertenencia a un consejo. Aquí, por propia definición, es gratuito. El tercer pilar es el de la transparencia, y quiero resaltar también en el debate que se ha dado un gran paso adelante con la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información y de buen gobierno, que afecta muy directamente a muchas fundaciones. Se cree mucho destinatario de esta ley que solamente está dirigida a la administración pública. Ya hay fundaciones, por ejemplo, el CEU, a la que le cae de lleno
por su recepción de subvenciones en su ámbito educativo de lleno, y lo sabe muy bien Juan Luis Jarillo, esta ley que habrá que aplicar dentro de la casa. Y acabo mi intervención. Recuerden ustedes aquella película de La Misión, donde fenecen dar la vida en esa colonia de Sacramento, en el río Guaraní, entre el Uruguay, Paraguay y Brasil, 3 jesuitas, Liam Neeson, Jeremy Irons y Robert De Niro. Pues igual, por la misión de la Fundación, hombre, a lo mejor no damos la vida, pero por lo menos que se nos note. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Me uno al agradecimiento a la Asociación Española de Fundaciones y a la Fundación San Pablo CEU por invitar a la Fundación Valia a esta mesa redonda. Para contestar la pregunta que nos ha propuesto el moderador de por qué es relevante el Código de Buen Gobierno, quería brevemente decir lo que es la Fundación Valia para interpretar lo que yo digo, que en realidad se basa en la experiencia de una fundación pequeña, ¿no? Yo creo que los organizadores han tenido una buena idea en mezclar distinto tipo de fundaciones y distinto tipo de patronos. Yo soy patrono y secretario de la Fundación Valia, que es una fundación en términos relativos pequeña. Es una fundación que se dedica a ayudar a niños y adolescentes en dificultades económicas, educarles e intentar su integración social. Nosotros somos una fundación que está más del 90% financiada por recursos privados, tanto de empresas como de personas individuales. Ayudamos aproximadamente a 4.500 niños a través de 6 centros propios y colaborando con 11 institutos y 10 escuelas públicas. Y nuestro presupuesto, para hacernos una idea, es de 2 millones de euros al año. Cuando digo un presupuesto de 2 millones de euros al año, yo que pertenezco al sector privado y he estado toda mi vida profesionalmente dedicado al sector privado, significa que el 1 de enero prácticamente sabemos los gastos, que son 2 millones de euros, y tenemos que levantar los ingresos de esos 2 millones con donaciones de empresas, con muchas de las cuales tenemos relaciones institucionales y a medio plazo y con personas individuales. Nuestra estructura de gobierno es un patronato compuesto por 8 personas y además tenemos un consejo asesor de 26 personas, que me imagino que la función del consejo asesor seguramente también saldrá en este debate, ¿no?, para aquellas fundaciones que lo consideren oportuno. El equipo de personas en Valia es de 90 profesionales que trabajan en Valia y aproximadamente alrededor de 450 a 500 voluntarios por año. Esto es para poner en perspectiva cuál es nuestra visión sobre la necesidad y la conveniencia de un Código de Buen Gobierno. Y para nosotros el Código de Buen Gobierno representa 2 cosas. Nosotros adoptamos el Código de Buen Gobierno hace unos años, antes de pasar la auditoría de la Fundación Lealtad, y para nosotros representa 2 cosas: una, transparencia y eficacia. Transparencia, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos esa transparencia que se traduce en credibilidad, y esa credibilidad se traduce en que nosotros podemos presentarnos ante posibles donantes, que es uno de nuestros, por utilizar la palabra inglesa, stakeholders, con todas las garantías de que el dinero que ellos donen va a estar destinado a aquello que ellos decidan y va a estar destinado de una manera eficaz. Y el Código de Buen Gobierno es una de las garantías, porque la garantía de verdad es el buen gobierno, como ha dicho Javier, y no el código. El segundo elemento que para nosotros es importante es, tenemos una vocación de influir en la sociedad sobre las necesidades de la educación, sobre todo de los más necesitados. No solamente creemos que la educación es la única vía para la integración social y para la movilidad social, sino también tenemos una idea sobre el modelo educativo de los niños y la necesidad de la educación en valores. A la hora de intentar influenciar en la opinión pública y en la sociedad, la credibilidad es muy importante. Y ese es un segundo elemento por el que nosotros adoptamos el Código de Buen Gobierno y lo consideramos esencial. Y el tercer elemento sería la propia credibilidad frente a los beneficiarios, ¿no? Muchas veces nos olvidamos en los debates sobre fundaciones de la voz de los beneficiarios, ¿no? Para nosotros es muy importante tener credibilidad frente a las familias y los colectivos a los que le estamos ayudando y a los que estamos aportando una educación en la que nosotros creemos, ¿no? Ese sería el primer elemento, la transparencia. Y el segundo, la eficacia. Y en la eficacia
aquí enlazaría con algo que ha dicho Javier. Javier ha diferenciado entre gobierno y gestión y yo creo que está muy bien diferenciar entre las dos cosas. Nosotros damos otro paso más allá, que además de diferenciar entre gobierno y gestión, tenemos que tender puentes y tienen que estar muy unidos el gobierno y la gestión, sobre todo en fundaciones pequeñas. Y uno de los elementos, nosotros a la hora de configurar nuestro código buen gobierno, es que la gestión está presente en el patronato. Sé que este es un elemento que algunas fundaciones y en debates teóricos surge el debate y surgen discrepancias. Para nosotros es esencial. Es esencial porque se ha hecho referencia al patrono florero y creo que hay mucho más de lo que inicialmente aparece, pero también depende del tipo de fundaciones, ¿no? Y para evitar, teniendo en cuenta que si a veces comparamos el patrono con el consejero, sobre todo de empresa cotizada, el consejero de empresa cotizada tiene unas herramientas de información increíbles, ¿no? Para empezar, tiene las cuentas mensuales, trimestrales, semianuales, tiene elementos que dentro de una organización se distribuyen de manera continua. En una fundación pequeña es imposible, no se pueden dar información mensual, trimestral, semestral. Y por eso para nosotros la vinculación del patronato con el equipo de gestión es muy importante. Nosotros concretamente tenemos a la directora general, es una patrona, además patrona vitalicia del patronato y lo consideramos un elemento esencial. Y dentro del órgano de gobierno, los dos elementos clave para mí y que a veces no se le dedican especial atención, el principal es el nombramiento y la selección de los patronos. Concretamente nosotros en el Código de Buen Gobierno no lo tenemos explicitado, pero sí tenemos una práctica que es que el patrono, de hecho, ha pasado por el Consejo Asesor durante unos años. Es la única forma de saber si el patrono, además de sus competencias personales, va a tener la dedicación necesaria para ser patrono. Es decir, no es un periodo de prueba, pero ahí sí que puedes valorar cuál va a ser la contribución. Y el segundo elemento, que tampoco nosotros lo tenemos incorporado en el Código de Buen Gobierno, pero lo llevamos o lo intentamos llevar a la práctica, y creo que es otro elemento importante para debate, es la autoevaluación, el sistema de autoevaluación y las consecuencias del mismo. Santiago, vosotros, como fundación y como compañía, sois probablemente de las más reconocidas por su... Tiene truco esto, ¿eh? Sí, te comentaba, Santiago, que Iberdrola, tanto lo que es la fundación como la compañía, es un referente en temas de buen gobierno y transparencia. Pero para llegar a ese camino, o sea, y lograrlo, ¿cuáles han sido las principales barreras o los principales problemas que uno tiene que superar? Porque mientras que el marco del societario es muy claro y tú tienes unas obligaciones, en el marco fundacional muchas veces tienes que conseguir el compromiso de los patronos. O sea, no es tan fácil desarrollar un modelo, ¿no? Para ti, ¿cuáles son las principales barreras, obstáculos que uno tiene que mirar para que esto funcione bien? Para todos. Bueno, como dices, y en estos últimos años, tanto a nivel de sociedad, y lo hemos trasladado posteriormente a la Fundación, se ha tratado de convertir en una empresa, no voy a decir referente, pero bueno, pues de las más avanzadas desde el punto de vista de gobierno corporativo, ¿no? Cualquiera que consulte las web de las compañías, el Código de Buen Gobierno Corporativo de Iberdrola se puede descargar en los iPads, es un compendio de normas, de no solamente los típicos estatutos y reglamentos de las comisiones, sino hay un conjunto de políticas que al final es el que señala cuál es el criterio, la pauta que da el Consejo de Administración a la actuación de las sociedades o la ejecución de los negocios. Pero abstrayéndome del caso concreto, porque yo, a diferencia de Umbral, no he venido a hablar de mi libro, sino con carácter general, ¿no? ¿Cuál puede ser la mayor resistencia? Pues yo creo que la mayor resistencia es interna, a priori. Hoy todo el mundo asume que es necesario la existencia de un buen gobierno en las sociedades cotizadas, pero esto hace 15 años no lo aceptaba nadie. Y los más reacios a eso
eran los propios miembros del Consejo de Administración. Porque decían, pero esto, que me vas a poner aquí unas reglas para controlarme a mí, tú no sabes con quién estás hablando, yo es que soy el consejero de esta compañía. Y eran cosas de los abogados, y era aire frito. Esto ha sido una lluvia fina, que evidentemente las circunstancias económicas o de la propia crisis ha ayudado, en el que hoy ya nadie duda de la necesidad de mantener un gobierno corporativo impecable. Máxime si quieres o estás en los mercados internacionales y los que te van a analizar con lupa no van a ser tus accionistas, sino que van a ser los fondos de inversión a los cuales les pides dinero. Ese proceso de lluvia fina que, como digo, ha calado hasta los huesos en el ámbito de las sociedades mercantiles y hoy, bueno, pues después de los informes anuales de gobierno corporativo que presentan a la CNMV hace un ranking, ¿no?, de compañías y evidentemente hay un cierto pique, por decirlo de un término coloquial, entre las compañías por estar en el top 10 de ese gobierno corporativo. Bueno, pues ese proceso ha pasado ineludiblemente al ámbito de las propias fundaciones. Pero ¿dónde puede estar la resistencia? Pues en el interior de las propias fundaciones. Y yo ahí estoy completamente de acuerdo con lo que se ha dicho en la presentación por parte del presidente de la Fundación San Pablo. La Asociación Española de Fundaciones no debe dar cobertura a aquellas fundaciones que no cumplan la finalidad para la que fueron creadas. Y aquí voy a contar una experiencia personal de cuando yo estaba al otro lado de la mesa. Mi primer destino profesional, aunque no soy castellano-leonés, sino castellano-manchego, fue en Valladolid, como letrado de la Junta de Castilla y León. Y me integré en la Consejería de Sanidad y Bienestar Social. Y cuando llegué allá por noviembre del año 95, lo que me tocó es, oye, pues nos acaban de transferir las competencias en tema de fundaciones, encárgate de ello. Uno cuando oye tantas veces, y había estudiado tantas veces en los temas, las transferencias de las comunidades autónomas, pensaba que aquello era algo, no sé, glamuroso, ¿no? Bueno, el glamuroso era un cuarto oscuro lleno de cajas de cartón que habían enviado del Ministerio de Educación de Madrid, y eso eran las transferencias en materia de fundaciones. No me acuerdo cuántas cajas, 16 o 18 cajas que me tocó abrir, desmontar, crear el registro de fundaciones de Castilla y León y poner en marcha el sistema. Y allí te encontrabas, no voy a decir ningún nombre, donde existían fundaciones que desarrollaban una labor magnífica, con gente verdaderamente comprometida, y existían auténticos caraduras que vivían completamente de que una señora en el siglo XIX había creado una fundación, recuerdo perfectamente, en Burgos, que había dejado un patrimonio brutal, de la cual vivía una administradora, y decía que ya no podía hacer nada, porque el objetivo de la fundación era buscar doncellas en Burgos y ya no había doncellas, con lo cual no tenía gente a la que atender, y vivía de maravilla, y era un chollo que se iban pasando de padres a hijos la gestión de esa fundación. Eso es una labor que, evidentemente, y quizá hablamos de que estoy en una Arcadia feliz, debería corresponder muy mucho al protectorado, que es en definitiva el que tiene que velar, el que tiene que ser la CNMV de las fundaciones. Desgraciadamente, la Administración no tiene siempre todos los medios. Yo soy funcionario público, con lo tal no voy a criticar a la Administración porque creo que hay grandes profesionales, pero en muchas ocasiones es un paquidermo que se mueve tarde y mal o que no adapta verdaderamente las necesidades. Por eso es importante que desde dentro se desenmascare esa situación que en muchas ocasiones se produce, y en tanto en cuanto esa lluvia fina del buen gobierno vaya calando y vaya consolidándose esa necesidad de tener un principio de transparencia, no como hablábamos al principio de códigos formales, ¿no? Como decía Romanones, haga usted la ley que yo ya haré mis reglamentos, no, de experiencias vitales y de día a día, de prácticas en la utilización. ¿Eso qué va a significar? Pues internamente, en primer lugar, una visión a largo plazo, nunca mejor dicho en el ámbito de las fundaciones. Si las sociedades anónimas se crean normalmente con una visión ilimitada en el tiempo, mucho más las fundaciones, donde en muchas ocasiones responden al criterio de un socio, de un fundador que tuvo una idea hace muchos años y que hay que continuar e ir adaptando a la realidad del tiempo. Pero es necesario integrar a todas las partes, y ahí estoy completamente de acuerdo con Ignacio. Es necesario que no solamente esté el patronato, sino que la gestión esté completamente integrada. Para eso, evidentemente, tiene que haber un patronato que sea ejemplarizante para la gestión. Tiene que haber orgullo de pertenencia, de que, oye, estoy en una entidad que desarrolla una labor, un fin de interés general. Y estos son los principios que me inspiran. Y yo hago un compromiso. Esas normas de buen gobierno, ese compromiso, esas pautas de buen gobierno, llamémosle código, llamémosle recomendaciones, llamémosle como le llamemos, es un compromiso de transparencia frente a la sociedad y frente a los gestores que están dentro. O sea, la gente que está haciendo en muchas ocasiones, en muchas fundaciones, que hace un trabajo desinteresado, no porque perciba una retribución económica, sino porque cree en el proyecto, porque le gusta el proyecto, tiene que ver que detrás de ese proyecto efectivamente hay un cumplimiento y una transparencia, y los fondos se destinan para lo que estaban inicialmente encomendados. ¿Cuánto daño han hecho? Y en la historia se han producido algunos casos de fundaciones donde al final se ha dado cuenta pues que el director, el presidente de la fundación simplemente se ha llevado el dinero y ha estado recaudando dinero simplemente para su beneficio personal. Es en las propias fundaciones donde yo creo que puede encontrarse la máxima resistencia, y por eso es importante que no sé hasta qué punto,
Y ahí, Javier, yo no sé hasta dónde debe llegar la ley. Ahí nos encontramos también con el mismo proceso que se produjo en el ámbito de las sociedades mercantiles. El buen gobierno de las sociedades mercantiles no se recogió inmediatamente en la ley. El buen gobierno de las sociedades mercantiles fue calando a través de los códigos, de un soft law que se fue imponiendo poco a poco y que luego ha ido plasmándose en los textos normativos. Se dice que el soft law sirve como instrumento, como cauce para recoger posteriormente en hard law, en el derecho obligatorio. Bueno, pues primero se fue introduciendo a través de estos códigos de buen gobierno y posteriormente se ha ido recogiendo en las normas mercantiles. En el ámbito de las fundaciones tendrá que ser así, ir poco a poco pautando y estableciendo un cauce donde queden desenmascarados aquellos que al final están utilizando la fundación como beneficio propio y no en interés del que verdaderamente fue creado. ¿Lo mismo? ¿Para ti dónde están los principales problemas, barreras? Bueno, yo no venía a hablar de mi libro, pero puedo hablar de un libro de mi director general. Jordi Canals tiene un libro que se titula En busca del equilibrio, y habla del papel en las empresas, de los consejos de administración y de los comités de dirección, ¿no? Y creo que también se puede decir lo mismo, ¿no? Da la impresión de que, de que si sabemos encontrar bien ese equilibrio entre el papel de los distintos órganos, los patronos y la parte más de gestión, como en las empresas se intenta buscar un equilibrio entre el Consejo de Administración y el Comité de Dirección, eso puede facilitar las cosas, ¿no? Lo cual exige tener muy claras las responsabilidades de unos y otros, el papel de unos y otros, y como decía Ignacio, no solamente la diferenciación y tener claro los roles, sino me parece que también es muy importante la relación, ¿no? Todos tenemos experiencia, mi poca experiencia, como he dicho antes, se ve, ¿no? Como si hay una buena sintonía entre, al final, el ejecutivo y el gestor del día a día y el patronato, o al menos quien hace cabeza en el patronato, pues eso facilita mucho la gestión, ¿no? Y cuando no hay sintonía, pues ahí siempre hay tensiones y siempre hay problemas, ¿no? También en mi experiencia en el mundo académico, un poco también por lo que salía antes de los floreros, ¿no? En el mundo, en algunas instituciones, asociaciones del mundo académico, es muy fácil que todo el mundo se quiera apuntar, ¿no? Y cuando hay elecciones, todo el mundo se quiere apuntar a estar en la junta y a estar... luego, cuando se convocan reuniones y tal y cual, ya es más difícil que todo el mundo vaya, ¿no? Bueno, pues entonces eso, ¿no? Yo me acordaba de una sevillana que decía algo así como el que es el primero en las juergas, pero no reza en la ermita. Ese tío no es, rociero, ¿eh? Bueno, pues hay que estar en las juergas, pero hay que rezar en la ermita, ¿no? Y entonces, pues a veces también hay el papel de saber exactamente cuando uno está, para qué está, ¿no? Y tener muy claras las responsabilidades también ayuda, ¿no? En estas cosas. Un catalán sepa tanto de sevillanas. Ahora entiendo por qué... No, ahora entiendo por qué 8 apellidos vascos ahora se va a ir a Cataluña a hacerlo, ¿eh? De Sevilla a Cataluña. Bueno, pues me ha provocado también lo que ha dicho Santiago en dos cuestiones. Una, toreando por el mismo pitón que ha empezado él, comentar el caso práctico. Yo aquí siempre arranco las clases de buen gobierno en el máster de fundaciones. No voy a decir la fundación no vaya a ser, y no lo sé, que sea asociada a la asociación. Y prudencia siempre es el mejor consejo. Hay un teatro muy conocido en Madrid, muy conocido, quizás de los más bonitos de Madrid, que gracias a don Raimundo Fernández Villaverde, que no solamente es una calle, sino que fue un magnífico ministro de Hacienda Pública en los años de preguerra civil, pues ordenó, para no perder ese teatro que era de un célebre carnicero de Madrid que tenía detrás de la Gran Vía la carnicería, ordenó crear una fundación para ese teatro. Pero no solamente eso, sino que se creó una fundación para proteger uno de los colegios que han salido más alto en los rankings educativos de Madrid. Por tanto, estamos hablando de una fundación que tiene a día de hoy
un gran teatro precioso, de los más bonitos e históricos de Madrid, un Vic de Madrid, y aparte un colegio de gran solera. Cuando se va a producir la venta de las butacas de este teatro, nosotros, mi asociación que presido, Amigos de los Teatros Históricos de España, denunciamos ante la comunidad la venta de esas butacas porque creíamos que era patrimonio histórico de todos. Entonces fui a recurrir a esa fundación porque al final una cosa era el arrendatario que estaba disponiendo de un acto que solamente le correspondía a la propiedad. Bueno, pues la fundación de este teatro, Puntos Suspensivos, no llegamos nunca a conocer ni su página web. Al final, tirando, lo conseguimos una dirección, pero ni tan siquiera sabíamos cuál era el patronato que se responsabilizara de esa acción. Por tanto, esa opacidad frente al mundo de la asociación, que ha sido la unión de personas para un fin, a veces ese patrimonio destinado a un fin se ha gerenciado y se ha administrado como ha querido, hasta el momento. Yo en eso discrepo de ti, Santiago, y me ha venido también al hilo del quite que ha hecho al tema de la responsabilidad social, que siempre es un tema muy manido, digo porque da mucho juego, que ha hablado antes Javier Nadal, y yo que tengo la responsabilidad en un grupo empresarial como es FCC de esta materia. Evidentemente que los grandes avances que se han hecho en el mundo del buen gobierno y de la responsabilidad social, vamos a ser claros, se han dado porque el legislador ha empezado a legislar. Hasta el momento se había producido como ese salesiano que nos dejaba que en el recreo hiciéramos lo que quisiéramos y en punto nos llevaba para la clase. Y nos dijeron en el patio hacer lo que queráis. Ha tenido que llegar el legislador para que se ponga orden en materia de gobierno corporativo hasta el punto, y tú lo sabes, que está a punto de aprobarse una ley de mejora al gobierno corporativo sin que se haya reformado el Código Unificado de Buen Gobierno. Por lo tanto, aquello que parecía voluntario se ha quedado detrás en la caravana. Y, en último lugar, por eso creo que se ha perdido una oportunidad protegiendo la no intervención del legislador en el sector de la fundación, pero sí que ha tenido una oportunidad en este anteproyecto, para mí, desde el punto de vista académico, de haber profundizado esta materia. A mí me da la impresión que el Código de Buen Gobierno es una formalidad sobre muchas cosas que ya venimos haciendo muchas de las fundaciones. La barrera en cuanto a operativa, que es una de las cuestiones que nos ha planteado el moderador, es que el Código de Buen Gobierno puede ser extremadamente detallado y, en mi opinión, lo que tenemos que hacer es adaptarla a la naturaleza, al tamaño de las distintas fundaciones. Nosotros, por poner el ejemplo de Valia, y yo creo que hay seguramente aquí representados muchas fundaciones de tamaños similares y con recursos limitados, lo que hicimos fundamentalmente para incluir en el Código de Buen Gobierno fue el sistema de organización del patronato, nombramiento, cargos, duración y los principios generales de conducta de los patronos. Eso sí que lo elaboramos de una manera muy detallada, ¿no? Cuáles son las obligaciones de los patronos, de tal forma que los patronos, cuando son nombrados, saben a lo que tienen que responder. Incluso, a mí ya se me había olvidado, pero repasando para esta sesión las obligaciones de los patronos, incluso incluimos la aportación económica. Es decir, que se les pide una vinculación a los patronos, ¿no? Y esa es una parte importante. Yo creo que las resistencias internas que pueden venir, podrían venir de la parte de la gestión, pero me da la impresión que deben ser limitadas, y luego de algunos elementos del Código de Buen Gobierno que pueden afectar a los patronos, no solamente en el comportamiento, sino en la renovación de cargos y duración, ¿no? Es decir, son elementos que pueden afectar a los patronos y puede haber cierta resistencia a promover una rotación en los patronos. Cuando digo no sobre elaborar el Código de Buen Gobierno, es no replicar lo que está incluido en los códigos de buen gobierno de las sociedades cotizadas, fundamentalmente, ¿no? Replicar el tema de distintas comisiones, nombramientos, auditoría, remuneración, etcétera. Básicamente nosotros lo replicamos de otra forma. A la hora de elaborar, a la hora de nombrar patronos, lo que buscamos es un equilibrio. He dicho antes que el elemento fundamental, además de la competencia personal, es la disponibilidad y el compromiso con la fundación. Y dentro de las competencias profesionales, nosotros, los que tenemos la representación en el patronato, las personas, algunas responden al fin fundacional, tienen una experiencia
en el mundo fundacional y de ayuda social. Hay otras personas que tienen una experiencia en la misión de nuestra fundación, que es la educación y la integración social, y otras personas tienen experiencia bien empresarial en el mundo jurídico, en cuanto a normativa y cumplimiento, y otros en el mundo financiero, ¿no? Es decir, en lugar de hacer comisiones, sí que sabemos, cuando nos vemos los distintos patrones, quién tiene, en principio, la responsabilidad o quién puede aportar más en un área o en otra, ¿no? Y en la operativa, como digo, el gran problema puede ser la excesiva burocratización. En nuestra experiencia, hemos hecho un código en gobierno breve, simple, que afecta fundamentalmente al funcionamiento del patronato y labor de los patronos, y eso lo hemos complementado con una serie de políticas internas que van dirigidas a toda la fundación, es decir, que comprometen no solamente al patronato, sino a toda la fundación, y eso son procesos para la contratación de personal, para la relación con las empresas, para los gastos e inversiones, para la colaboración con terceros. Esos procesos que ya son mucho más detallados y que son muy rigurosos afectan a todos los miembros de la fundación, y cualquier empleado tiene que cumplir con ellos. Una pregunta ahora en eco. Ahora mejor, ¿no? Si tuvierais que recomendar a una fundación o que quiere poner en marcha o arrancar un proceso de mejora de su buen gobierno con independencia del código, ¿no? O sea, un sistema que realmente esté para garantizar la transparencia y la seguridad de la institución y de su misión, ¿tú dónde pondrías el foco? ¿Dónde pondríais el foco? O sea, ¿dónde recomendaríais que hay que empezar o cómo había que empezar ese proceso? Habría que empezar, como decía antes, implicando a toda la organización. Tiene que ser algo donde desde el patronato hasta la última persona que trabaja o colabora con esa fundación respire el mismo aire y tenga la misma percepción de lo que se va a encomendar. Con independencia que hablábamos antes de si está codificado o no está codificado, lo que sí que tiene que ser es reiterado. Es decir, si existe un compromiso de publicación de las cuentas, no decir, bueno, este año no la voy a publicar porque tengo unas cosillas aquí un poquito regular y esta no la voy a publicar. No, mira, si yo tengo unos compromisos de que voy a hacer transparencia y voy a publicar mis cuentas en la página web, publico año tras año mis cuentas en la página web, porque la credibilidad viene de la repetición de unas pautas de conducta que tienes que ir integrando, ¿no? Para ello es preciso, pues yo creo, primero, una guía de actuación, saber cuáles son las pautas, establecer unas reglas claras de conflicto. Como decía, hay que implicar a toda la organización, pero que tiene que ser algo que venga desde arriba hacia abajo. Si arriba no se da ejemplo, es difícil que los de abajo puedan aplicar ese ejemplo. Para ello creo que es importante que se recoja en algún sitio, sean los estatutos, sea un código de un gobierno, unas normas donde se recojan los conflictos de interés que pueden tener los patronos. Porque si los que están abajo gestionando se dan cuenta que la fundación es un instrumento de hacer negocio de los patronos, que son administradores miembros de la fundación, es difícil que aguas abajo se pueda exigir ético por parte de aquellos. En segundo lugar, un principio de transparencia frente a los internos, como decía antes, a externos, frente al protectorado y frente a la sociedad, porque aquí la revisión tiene que ser realizada por parte de la sociedad. Hay varias entidades o fundaciones que realizan un test de transparencia por parte de las fundaciones, y yo creo que por esa vía tiene que venir de alguna forma. Estamos hablando evidentemente de grandes fundaciones, ¿no? Aquí, en relación a lo que decía Javier, yo estoy más cerca de lo que dice Ignacio. Es decir, no es lo mismo, y estamos hablando genéricamente de normas de buen gobierno, pero las normas de buen gobierno no pueden ser lo mismo para una fundación que tiene un presupuesto multimillonario que para una pequeña fundación. Porque si encorsetamos excesivamente, y es lo que me refería del texto de la ley, si encorsetamos excesivamente por medio de ley o de reglamentos cuáles son las exigencias de buen gobierno y nos vamos a ir al extremo máximo, lo que vamos a implicar es que muchas fundaciones van a gastar más tiempo en la gestión y en la redacción y elaboración de esos códigos y en el cumplimiento que verdaderamente en la actividad fundacional. La ley debe recoger unos principios inspiradores que luego se deben ir adaptando a la realidad interna de cada una de las fundaciones. La regla general de actuación del patronato para mí son fundamentales. Estén recogidas en
en los estatutos, recogidos en un código de buen gobierno, porque ese será el faro, luz y guía de todo el resto de la organización. Si hay que una prioridad, pues eso, establecer unas reglas claras del patronato, una transparencia de las actuaciones de la Fundación y de las cuentas de la Fundación, y una implicación y un orgullo de pertenencia de los miembros de la Fundación. Sí, ¿por dónde empezar, no? Quizá pueda resultar obvio, no lo sé, pero me da la impresión de que hay que empezar por la misión, o sea, que hay que empezar por tener muy claro para qué estamos, qué queremos hacer, porque eso ayudará también a dar foco y coherencia a todo lo demás, ¿no? Me parece que una cierta reflexión sobre la misión y los objetivos de la Fundación y para qué estamos puede ayudar, ¿no? También me parece que muchas de las cosas que ha dicho Ignacio era ver cómo las cosas se pueden hacer de muchas formas, ¿no? El bien hay que hacerlo bien, pero se puede hacer de muchas formas, ¿vale? Con lo cual, de alguna forma también siempre hay una labor que hacer de benchmarking, una labor de ver buenas prácticas por ahí y tal, pero luego al final hay que sentarse y aplicarlo al caso concreto, ¿no? Y en ese aplicarlo al caso concreto, dado que tampoco quizás es una labor necesariamente de todos los implicados, quizá me parece que de nuevo la sintonía entre quien es presidente, patronato, director ejecutivo de la Fundación o como se llame, tiene que ser clave en ese bajarlo a lo concreto y a esos procesos y a esas reglas concretas que queremos, ¿no? Coincido con Javier en lo que antes Javier decía de que al final la legislación ha sido un gran motor para el avance, y es verdad, ¿vale? Y también me parece en ese sentido que un gran motor para el avance han sido, y soy tan crítico como ha sido Javier en la presentación, han sido los informes de responsabilidad social, en el ámbito de la responsabilidad social. Porque cuando uno hace un informe de responsabilidad social, o tiene mucha cara y se queda en eso, o poner negro sobre blanco las cosas que uno hace, también le ayuda a uno a ver en qué puede mejorar y en qué puede cambiar, ¿no? Entonces, en ese sentido, la rendición de cuentas, todo lo que sea también rendición de cuentas, puede ayudar a examinar de dónde vienen esas cuentas que uno está rindiendo, y eso también puede ser una labor de proceso de mejora, ¿no? O sea que también hay que utilizar esos instrumentos en lo que tienen de buenos, ¿no? En materia de responsabilidad corporativa, yo siempre he dicho que o pones la silla en el Consejo de Administración o no se avanza. Si no le pones silla en el Consejo de Administración, no avanza. De ahí que hayáis, tanto Javier como tú, Joan, hablado, y nos sirve de metáfora o de paralelismo, de que la RSC se ha quedado a veces como una cuestión de marketing. No es una cuestión que tú puedas sentar en un departamento de comunicación. Es un ámbito que tienes que sentar en el Consejo de Administración. Y el buen gobierno de una fundación lo tienes que sentar en la mesa del patronato y que inspire de ahí a toda la organización. Por cierto, un patronato que no debe sustituir la labor de un director general. Un patronato que tiene que estar para supervisar y controlar, no para convertirse en el supradirector que anule la labor de un director general. Un patronato, y estoy de acuerdo contigo, Joan, también, que debería hacer un análisis sereno, reflexivo, de un benchmarking de las mejores prácticas. Igual que antes hemos tenido pues un pequeño quite, Santi y yo, quiero decir, y se lo he dicho públicamente, que para mí, y me vas a perdonar, Javier, siempre ponga como ejemplo de código de buen gobierno el trabajo que habéis hecho en la Fundación Iberdrola, que me parece en ese sentido modélico y sobre todo pionero, por el cual luego otras tantas fundaciones han corrido esa senda. Y también quiero, en este punto, ya que el CEU tiene aquí presencia, no romper una lanza, porque creo que también al ayudar a esta jornada ya lo ha demostrado. Nosotros hemos hecho una reflexión serena sobre el buen gobierno, hasta el punto que creo, y se dijo el año pasado, de tener, no le llamamos código de buen gobierno, pero lo llamamos normas internas de buen gobierno,
que en ese sentido han supuesto también un gran avance, donde, y lo pongo aquí, por primera vez, un patrono que se incorpore tiene que hacer una declaración de conflictos de interés, no para que le impidan sentarse, sino que cuando se hable de un tema concreto, esa persona sepamos todo, que puede haber un conflicto de interés y abstenerse, no para decirle vete, es que nos equivocamos. El conflicto de interés no es una barrera para la entrada de un patrono, es para que haya claridad entre los compañeros que cuando llegue ese punto se tiene que abstener. Esto es para, como el anuncio de Coca-Cola, para los que creen. Para los que no creen, les diría aquello de Concepción Arenal en el siglo XIX, que por cierto os recomiendo en el mundo de las fundaciones su obra sobre la beneficencia, la caridad y la filantropía, donde en un momento dice que la honestidad es un deber, pero si no, para los que no creen, es un cálculo. Y yo pongo también encima de la mesa, porque no se ha hablado esta mañana aún, de la reforma del Código Penal de 2010, donde por primera vez se pueden sentar en banquillos no solamente FCC, Iberdrola, Gas Natural, como muchos creen, sino también cualquier fundación a la cual no le quiero poner nombre por el malfario que luego pueda traer. Eso es lo que quería decir. Sí, ¿dónde empezar? Yo creo que empezar por una reflexión interna. Yo creo que si la mayoría de las fundaciones, como he dicho antes, reflexionan sobre cómo están haciendo las cosas y lo ponen por escrito, seguramente el resultado es un código de buen gobierno, ¿no? En general. Pero también el código de buen gobierno tiene algunos elementos técnicos que son más difíciles de ponerlos por escrito si alguien no está acostumbrado. Por ejemplo, el tema de conflictos de intereses, ¿no? Que creo que tiene que estar regulado de una manera muy detallada. Y de hecho, la declaración de intereses o de posibles conflictos de intereses en el momento del nombramiento creo que es un elemento esencial. O la renovación de esa declaración anualmente o regularmente. Y esas ya son cuestiones técnicas. Y yo lo que sugeriría es que es relativamente fácil para entrar en la página de la Asociación Española de Fundaciones, imprimirse el documento Buen Gobierno y Buenas Prácticas de Gestión. Es un buen elemento para empezar, es decir, ahí tienes todo. Puedes ir a la Fundación Lealtad tiene su propio estándar. Y eso, una vez que has hecho la reflexión, lo que te va a hacer es dónde tienes que ir poniendo los tics de lo que has cumplido y de lo que quieres poner, porque vuelvo a insistir, no tienes que poner todo lo que aparece en este documento, que está muy bien hecho y que cubre todas las necesidades de cualquier fundación, sino que tienes que adaptar este documento a tus propias necesidades. Y yo creo que es una cuestión relativamente simple. Y iría un paso más allá. A medida que la fundación evoluciona, que hay nuevas necesidades, que crece o que decrece, el Código de Buen Gobierno es un documento que se puede modificar. Es decir, que se puede ir enriqueciendo en función de la experiencia que se tiene. Y dicho esto, sí quería hacer un comentario, porque tenemos representados en la mesa a dos compañías que son ejemplo de... Tú has mencionado Iberdrola, pero la tuya también es ejemplo de buen gobierno y de buena documentación accesible a todo el mundo. Así que vuestra discrepancia está basada en una autoexigencia alta de cumplimiento, eso es lo que me parece. Si te parece, Javier, yo creo que sería bueno abrir un turno de preguntas. Vamos a abrir un turno de preguntas, porque yo creo que contar con estas 4 personas nos da una ocasión para realmente profundizar y en el caso de que tengan interés en ver algún detalle concreto, pues que nos puedan aportar su conocimiento. Y yo soy de los que ha copiado yo soy de los copiones de Iberdrola. Después de Benchmarking dije directamente. Muy bueno. Sí. Pero quizá por alusiones también, porque como se han citado varias veces, no sé si se han citado varias cosas después de mi intervención. Bueno, lo primero quería agradecerle a Manuel, que en su presentación ha recordado 2 cosas que han ocurrido recientemente, y una era esa exigencia o esa petición que hubo en el Consejo de Patronos de que la asociación actúe, digamos, con rigor en que sus miembros sean cumplidores, y la otra, la petición de ejemplaridad que yo mismo hice
en esa asamblea. Y quería decir solo, por ya en línea con lo que se ha estado diciendo, que me pareció, por cierto, os felicito porque ha sido súper interesante la mesa. Quería poner solo un ejemplo de cómo estamos actuando, también quizá aplicando la hard law y la soft law en una forma un poco sui generis, porque lo voy a contar. ¿Qué estamos haciendo ahora? Justamente para cumplir con ese mandato, automandato, de hacer las cosas y de exigir a los miembros que lo cumplan. Por ejemplo, los nuevos miembros, o sea, elijo un tema que es el objetivable, que hemos dicho, publíquense las cuentas. Oye, si todo el mundo tenemos las cuentas que las entregamos al protectorado, no nos cuesta nada ya colgarlos en la web y no hay ni siquiera un esfuerzo superior porque lo hemos hecho para el protectorado, colguémoslo allí. Entonces, ya no entra nadie en la asociación que no cumpla el requisito y que se comprometa a cumplirlo. No solo no entra nadie que no lo cumpla, sino que alguien no ha entrado porque no ha firmado ese requisito. Tampoco voy a dar los nombres, pero estamos actuando de esa manera. Y como estamos actuando de esa manera, nos hemos puesto a mirar a los que estamos dentro. Y ahí es donde yo también comenté en la asamblea que yo mismo me puse a navegar y yo llegué hasta casi 300 o más de 300 páginas web y luego me ayudaron para llegar a todos antes de llegar a la asamblea del último día. Tenemos un porcentaje altísimo de miembros de la asociación que no tienen las cuentas publicadas y naturalmente es casi seguro que es porque la tradición, la historia, lo vengo haciendo así, no pasa nada y yo estoy actuando bien y tal, pero no lo publico. O sea, por supuesto que quiero pensar que en el 100% de los casos es simplemente por esa costumbre. Vamos a tratar y vamos a hacer un esfuerzo para concienciar y para que la costumbre cambie. Y si no llega a cambiar, pues nos vamos a tener la necesidad de tener que recortar los servicios de la asociación porque nos vamos a quedar con menos miembros, pero todavía no nos parece que debamos aplicar. O sea, por eso digo, estamos aplicando la hard law a los nuevos y estamos con una soft law a los existentes, que vamos a ver cómo lo vamos aplicando. O sea, no era una pregunta. Muchas gracias. Bueno, enhorabuena a todos, sobre todo porque creo que en poquísimo tiempo se han dicho muchas cosas y cosas todas ellas muy relevantes para la asociación y que se están debatiendo, ¿no?, internamente. Aunque yo creo que más o menos ha habido una respuesta de casi todos, bueno, me ha interesado especialmente ese debate, ¿no?, entre hasta dónde llega la regulación, o sea, dónde está el límite entre la autorregulación y la regulación, porque para nosotros, claro, es muy práctico, es decir, cuando la asociación hace propuestas a un proyecto de ley o propone una iniciativa de regulación, tiene que tener muy claro hasta dónde sí, qué propone y qué no propone, ¿no? Ahí siempre ha surgido la pregunta, bueno, pues emulando un poco al ámbito mercantil del código unificado, si cabría o no la posibilidad de empezar por un instrumento más o menos autorregulatorio, como digo yo, la regulación o la autorregulación regulada, que es o te autorregulas o te autorregulas, si eso tendría sentido para las fundaciones, teniendo en cuenta que ni siquiera en el ámbito societario se aplica a todas, y en el mundo fundacional ocurre lo mismo, no todas son el equivalente a sociedades cotizadas, ¿no? Pero quizá acabar de tener argumentos para cuando el legislador nos dice, oye, pues si no queréis regulación, vamos a hacer algo parecido al código de las cotizadas, sí o no, o sí por qué, o sí hasta dónde, o no en ningún caso, no sé. Yo, por veteranía. Primero, el borrador del proyecto de ley yo creo que está todavía verde y creo que le queda otra vuelta. Por la información que yo tengo del Ministerio, le queda una vuelta importante, ¿no? Con lo cual no es el texto definitivo. Y lo segundo, coincido plenamente contigo. En el ámbito mercantil es muy fácil establecer la gran sociedad, diferenciar entre la gran cotizada de la pequeña sociedad. No le puedes aplicar los mismos requisitos a una pequeña sociedad anónima familiar que a una gran sociedad cotizada. Y eso ocurre exactamente igual en el ámbito de las fundaciones. ¿Cuál es el problema que tenemos en las fundaciones? Que no tenemos un órgano supervisor, y estamos hablando para las grandes fundaciones, como puede ser la CNMV en el ámbito de las sociedades cotizadas. Ahí
no voy a avivar ningún debate con el maestro López Galiacho, que no sé si es... que además de muchas cosas sabe mucho de toros y de teatro y de cine, pero aparte de leyes, claramente, pero ahí yo no sé si nos creemos o no nos creemos la intervención por parte de la sociedad civil. ¿Y a quién le vamos a encomendar? Por eso el debate sobre hasta dónde debe llevar la ley, si debe ser una ley muy minuciosa y muy detallado, donde corremos el riesgo de que encorsetemos demasiado a las fundaciones, o debe ser una ley de principios y avanzar poco a poco con un código donde se establezca alguien que exija esa observancia. Yo no sé si se podría incluir en la ley, quizá, el que se remita al protectorado un informe del cumplimiento de un código de buen gobierno que se elaborará con el sector o algo así. Estoy dando alguna idea sobre la marcha, ¿no? ¿Por qué? Porque quizá el encorsetarlo, recogerlo todo en la ley, lo decía el propio presidente de la Asociación Española de Fundaciones, hay muchas que se podrán caer inmediatamente de la foto y hay que atender a la realidad de muchas fundaciones donde no le puedes exigir de la noche a la mañana, en un plazo de entrada en vigor de una norma, el que se adapten completamente su forma de trabajar. Tiene que ser un proceso, como decía antes, de lluvia fina y de poco a poco. Eso es mi opinión. Por alusiones. No, más que nada por aportar a tu pregunta, Isabel, y a la intervención de Santiago. Yo decíais que ese anteproyecto, borrador o lo que sea, aunque se ha presentado como anteproyecto, ya le queda luego ya para ese proyecto pasar de la adolescencia a la mayoría de edad. Yo creo que está como ese cocido donde el garbanzo es una piedra. Eso hay que volverle a dar vueltas y vueltas para que sea digerible. Y estoy contigo, no hay que intervenir, pero sí que demuestre el legislador que esta materia es importante. Y luego cada uno que en su casa diga dónde se ponen los muebles y dónde se pone la cama, pero que diga, esta casa para mí es importante. Y luego, yo tuve la ocasión, antes de escribir el artículo para Cuadernos, esta magnífica revista vuestra, Hacer el bien, pero muy bien, me entrevisté con 5 directores generales o presidentes de fundaciones muy importantes. Y ninguna quería saber nada de códigos, de recomendaciones. Me dijeron, cada una somos distintas, no tiene nada que ver X, por no decir nombre, con Z, pero desde luego nos vamos a oponer claramente a un código de recomendaciones. Que cada uno se administre la casa como quiera, era aportarlo al debate. Sí, bueno, Juan Andrés García, de la Asociación Española de Fundaciones. Yo simplemente, mientras se anima a la gente a hacer alguna pregunta, quería dar gracias a los toreros. El símil que has elegido, Javier, a Ignacio, a Javier, a Joan y a Santiago. Y decir que esta sesión se ha grabado y que lo que habéis dicho lo vamos a transmitir. Que lo digo por si estáis tranquilos, habéis dicho algo raro. Lo vamos a transmitir a través de nuestra página web en el momento que esté montado. Y aprovecho para deciros a todos que vuestros correos electrónicos, a partir de ahora os vamos a enviar, si no nos decís nada en contra, todas las semanas el boletín electrónico de la Asociación Española de Fundaciones. Y otra cosa más, tenéis en la hoja, tenéis en vuestras carpetas una hoja de evaluación. Nosotros en la asociación tenemos el prurito de decir, hacemos evaluación de todo lo que hacemos. Decidnos qué tal os ha parecido esta sesión, qué os han parecido los toreros, y sobre eso pues sacaremos conclusiones. Nada más, Si hay alguna pregunta. Carlos Álvarez, en primer lugar felicitaros por todo lo que habéis aportado. Yo soy partidario. Yo me quedé, y me alegro que haya un profesor que además tenga como jefe a Jordi Canals, como un amigo mío, en la ética, palabra que no ha salido y que es la que debe ser la reguladora. Hablando de la responsabilidad social empresarial, en un jurado del que era el presidente, alguien presentó un trabajo y dijo que había infinitas definiciones de lo que era responsabilidad social empresarial. Y efectivamente, él puso 300, que todas habían aparecido en libros. Es decir, que yo cuando se empieza a hablar de cosas que tienen 300 definiciones, prefiero quedarme en la ética, porque entonces, claro, si cada uno pensamos una cosa, estamos hablando de cosas diferentes, es complicado. Y lo de los códigos de buen gobierno puede pasar también lo mismo. Que conste que yo he sido el impulsor de que haya un modelo de código de buen gobierno en esta casa, luego no tengo nada en contra. Que no va titulado, no va enumerado,
precisamente porque creo que tiene que ser, y lo ha dicho muy bien Ignacio, un traje a la medida. Y podía parecer que si ponía 1, 2, 3 y 4, que se entendía que el que no cumplía todo, allá hay ideas puestas por grupos, oiga, y cada uno coge lo que quiera porque el traje tiene que ser a la medida. Indudablemente, pongámonos en una fundación purísima. Yo, vamos a suponer que tengo dinero y que hago una fundación, el 100% con mi dinero, y que no pido ninguna subvención, no pido ayuda a nadie. Evidentemente, el sistema de control que es exigible no es el mismo que aquellos que tienen 250.000 personas que existen, lo prueba de que tienen la confianza en la sociedad, que aportan dinero y que hay que decirles qué se hace con ese dinero. Si yo he dado un dinero mío a lo que yo he querido, porque el fundador es terriblemente soberano, pues tiene que haber una diferencia en todo esto. Yo en ese sentido estoy totalmente de acuerdo en el traje a la medida, siempre respetando el principio de la ética. La ética esa es sagrada, y tú eres profesor, pero no quiero meterme en el tema, pero hay unos límites. Lo que no nos puede llevar es a que nos impongan algo, porque claro, las sociedades anónimas indudablemente tienen unos accionistas. En una fundación, el que ha aportado el dinero, si solo utiliza ese dinero, ciertamente tiene unos beneficios fiscales. Y para asustar a todos, digo que el otro día me escuché que un juez, igual que un juez dijo que no se podía pedir responsabilidad a los patronos, ese era de Zaragoza. Bueno, no mucha responsabilidad, no, porque como no cobraban y no estaban formados, eran tontitos y que realmente no se les podía pedir responsabilidad. En lo que estoy en desacuerdo, los patronos hay que pedirle responsabilidad. Pero ha habido un juez que ha metido a alguien en la cárcel porque dice el que roba una fundación, roba al Estado. Porque el señor que ha aportado un dinero suyo abandona la propiedad de ese dinero y lo pone a fines de interés general. Fines de interés general son los que se dedica al Estado. Luego el juez dice, quien roba una fundación roba al Estado. Es decir, que eso ya... todo esto tiene matizaciones, pero quiere decir que hay que ver la importancia de los fondos fundacionales, para qué están y qué responsabilidad tenemos. Y cómo es bueno que esté presidido por unos valores, unos principios, unas veces más reflejados, otras veces menos reflejados, otras veces, pero siempre responsablemente reflejados, no reflejados, ejercitados, y puede ser, y de hecho lo es, no nos engañemos, todas las entidades corruptas tenían códigos de buen gobierno y tenían informes de responsabilidad social empresarial. Por eso yo estoy muy de acuerdo con nuestro presidente, como no podía ser menos, que lo importante es el buen gobierno, porque que me diga alguien de los corruptos que no tuviese código de buen gobierno y responsabilidad social empresarial, lo que no tenía era ética, que era lo que faltaba la ética, no estaban los papeles. Es decir, que eso es lo que hay que propiciar, cómo esa ética se va ahormando, porque tampoco puedes decir a un señor que entra, decirle, tú tienes que ser ético. Bueno, pero ¿qué responsabilidades tengo yo cuando venga aquí? ¿Qué derechos? ¿Qué obligaciones? Yo creo que eso es muy bueno. Es decir, que, y por eso existe, la asociación apoya el que la gente se autorregule. Es decir, que, y en ese sentido yo quiero facilitaros porque habéis aportado muchísimas ideas para enriquecer la variedad de ese traje que tenemos que hacer y poner además el énfasis en lo que es importante y no en lo que es accidental. Es decir, que y el legislador, yo soy contrario a que el legislador legisle y fundamentalmente a que controle a priori, sí a posteriori todo. Es decir, si hay unas reglas de juego y uno entra a jugar en una fundación, tiene que haber unas reglas de juego, lo que se asalta que le castiguen. Lo que no puede hacer que esas reglas de juego no le dejen andar con el dinero que él ha sacado de su bolsillo, o por otra parte que tenga que pedir permiso para cada paso que da, que eso es lo que es absolutamente criticable, pero que sea el control, porque a veces se puede interpretar, no, es que las fundaciones no quieren que se controle si cumple la ley o no. Yo creo que las fundaciones quieren y queremos que cumplir la ley, que se vigile, nos interesa a todos. Pero lo malo es no te dejen hacer nada de lo que debes hacer. Y perdón que me haya extendido al felicitaros y apoyaros. Gracias.
por alusiones. Me alegra mucho que Carlos haya intervenido, pero cuando hablábamos de ética en los años 80 y 90, Carlos estaba allí y era un referente también en todas esas discusiones, ¿no? No, es verdad que no apareció la palabra ética, pero a ver, hemos hablado de buen gobierno. Y decía Aristóteles que para él la política, que era el gobierno de la polis, era la ética. O sea, que hablar de buen gobierno es hablar de ética, en sentido profundo. Después introducimos cosas como los conflictos de intereses y estos temas que son como más ya los valores y tal, pero buen gobierno es ética, ¿no? Y también me recordaba lo que decía ahora Carlos, efectivamente, ¿no? Lo que ha pasado con la responsabilidad social, que se ha empezado a hablar de responsabilidad social y se ha dejado de hablar de ética. Algunos no, algunos seguimos hablando de ética y decimos que sin ética la responsabilidad social no se entiende bien, ¿no? Pero curiosamente se está volviendo a hablar de ética. Pero, y no por la corrupción, la semana pasada se presentó un observatorio de ética en los negocios, donde está la Fundación San Pablo CEU. Se está volviendo a hablar de ética gracias al cumplimiento normativo. Y eso también nos puede dar una pista de que las leyes son importantes. Porque a través de las leyes, otra cosa es cuánta ley, qué dice la ley, qué promueve la ley, qué persigue, cómo penaliza, pero en sí la ley es importante. Por eso es importante tener buenos legisladores, que hagan buenas leyes, ¿no? Porque la ley nos da un marco de lo que se puede hacer, de lo que no se puede hacer. Entonces, curiosamente en las empresas se está volviendo a hablar de la ética gracias al cumplimiento. Y gracias al cumplimiento normativo y a las reformas de los códigos penales que decía Javier, ¿no? O sea que ahí también es un tema para reflexionar, Está grabando y sabiendo que os han pedido vuestros correos, ha dicho Juan, para luego ser testigos, no os creéis que es para enviar nada. Yo creo que la ética, la responsabilidad social va a terminar desapareciendo de las empresas, lo digo claramente. Y lo que va a ponerse por delante es la ética, eso está claro. Hasta el punto que los que nos dedicamos hoy a la responsabilidad social vamos a coger dos carreteras. Los que nos vamos a dedicar a la ética, y de hecho, por ejemplo, yo tengo encomendado en mi empresa el comité ético, lo que es la gestión, lo que es la llegada de incidencias, todo lo que son los trámites, y por otra parte, otros que se dedican más al medio ambiente, etcétera, se va a llamar innovación social, en ese sentido de valor compartido que se hablaba en Harvard. Y has apuntado una cosa que me parece importante, aunque quiero matizarte que sí se habla de ética. Yo he citado a Concepción Arenal, que decía que la honestidad es un deber, pero para los que no creen es un cálculo. ¿Por qué? Porque lo llevamos a lo de la responsabilidad penal. Si tú no crees en esto, te va a embestir el toro de la responsabilidad penal. Al final, constrúyete un burladero, aunque no creas, con tu código ético. Decía, hay un librito que es una maravilla, y para los que sentimos el humanismo cristiano es un libro de obligada lectura y también en el mundo académico, que se llama Dios, el dinero y el poder. Es un encuentro entre el CEO de Puma y Ansel Grum, que es un benedictino que ha llevado tiene muchísimas publicaciones. En ese encuentro el CEO de Puma se va un mes al monasterio y el del monasterio se va un mes al headquarter de Puma allí en Alemania. Entonces hay un momento determinado donde ellos se dicen: el código ético no es una compilación de normas, un desideratum que guardamos en un cajón y lo sacamos cuando nos embiste el toro, para decir, oiga, como recordar aquel célebre, y no voy a decir el nombre porque se está grabando, un CEO de una multinacional alemana que cuando tuvo un problema de corrupción con 200 empleados los echó a la calle y sacó el código ético. Igual que recordamos aquí un célebre empresario que sacó la Constitución, pues igual, hubo un célebre CEO alemán que dijo, código ético a la calle. Y dicen en ese encuentro, no lo podemos guardar en un cajón, hay que vivirlo, hay que sudarlo. Llega un momento que utiliza la palabra sudar ese código ético. Y eso, quien tiene la obligación, se ha apuntado por mis compañeros también, Santiago, el que tiene la obligación es el patronato de infundirlo en toda la organización.
Muchísimas gracias entonces, Javier. Yo creo que ya hemos terminado y esperamos haber por lo menos aportado algo de luz en un tema que desde luego todos los que estamos en el sector consideramos que ahora mismo es el tema central. Muchísimas gracias.